Yo creo que ya está. Bueno, muy buenas tardes nuevamente con todos. Como les había puesto en el chat, bienvenidos a esta nueva semana. Yo sé que no es lunes, pero recién nos reencontramos. Bueno, con algunos nos vimos en la mañana en nuestra sesión de prácticas, sí, pero con la mayoría recién, desde la semana pasada. Así que muy buenas tardes con todos. Y como les decía, bienvenidos a esta nueva semana de clases, de procesos. El día de hoy vamos a tocar un tema súper interesante, que es el tema de sistemas ambientales. El próximo año van a llevar un curso, quizás probablemente también conmigo, de diseño de sistemas ambientales, donde vamos a estudiar esto en muchísima profundidad, ¿no? Cómo el diseño y los diferentes paradigmas que existen pueden generar cambios estructurales, cambios a nivel de comportamiento, cambios de todos los tipos en las comunidades, en las diferentes generaciones. Y vamos a hablar de diseño de sistemas en el aspecto desde lo que conocemos como el diseño convencional, pasando por el diseño verde o ecológico, pasando por el diseño sostenible, luego viene el diseño restaurativo, y finalmente el último peldaño o a lo que debemos enfocarnos es al diseño regenerativo, ¿sí? Todo esto asociado a muchos paradigmas, como por ejemplo el cradle to cradle, que es de la cuna a la cuna, o el biomimetismo, la economía circular, el análisis de ciclo de vida, la simbiosis industrial o la ecología industrial, entre muchos otros, la desmaterialización, etcétera, ¿sí? Pero para eso, previamente ustedes tienen que llegar con una base de qué es un sistema ambiental, y el día de hoy vamos a revisar un poquito de qué es eso de un sistema ambiental, y van a tener actividades también para que ustedes puedan participar. Entonces, para comenzar, yo les voy a compartir la pantalla. Voy a sí tener probablemente que correr un poquito porque tengo sí o sí que acabar esta diapositiva el día de hoy. No son muchas, tengo 40 más o menos, pero sí la tengo que acabar el día de hoy porque la siguiente sesión es que tengo que tocar dos temas antes de que comencemos con las exposiciones, así que sí voy a tener que apurarme un poquitín, pero de todas maneras eso no quiere decir que no me puedan preguntar. Si es que algo no se entiende, como yo no veo las manitos, a no ser que regrese, porque de vez en cuando, de rato en rato, voy a preguntarle si es que hay dudas y voy a regresar al chat de Teams. Pero si es que estoy dictando la clase y surgen dudas, no se preocupen o sea, no duden en interrumpirme, porque podemos detenernos un momentito y volver a explicar, ¿sí? Bueno, entonces vamos con el tema de sistemas ambientales y medidas protectoras. Lo primero que vamos a estudiar son los aspectos, efectos e impactos, y vamos a aprender a diferenciarlos, ¿sí? ¿Qué es un aspecto? Ahora, todos estos derivan de una actividad, ¿no? ¿Qué es un aspecto? ¿Qué es un efecto? ¿Qué es un impacto? Y luego, ¿qué es un sistema ambiental y todos sus componentes? Para finalmente hablar de las medidas protectoras, como son prevención, mitigación, restauración. Existen otras medidas protectoras, estas son las más comunes, ¿no? Es más, incluso en lo que les hablaba del diseño, ¿no? Hay un diseño que es el penúltimo peldaño, que es el diseño restaurativo, ¿sí? Pero el último peldaño, y que va mucho más allá de la restauración solamente, es el regenerativo, ¿no? Que es el que deberíamos apuntar o buscamos apuntar. Bueno, entonces vamos a comenzar primero con los aspectos. Sabemos que todos los aspectos están derivados de una actividad, ¿no? Entonces, como les dice aquí la definición, es el elemento de actividades, de productos o de servicios que interactúan o pueden interactuar con el medio ambiente. Es decir, van a tener una relación con el entorno. Pero idea número uno es que derivan de una actividad. Una actividad X, por ejemplo, yo pongo una industria, tengo mi proyecto de inversión para colocar una industria harinera o una industria láctea, o una compañía minera, o una compañía extractora de petróleo o de gas, o una agroindustria, por ejemplo, quizás también podría ser, no, una constructora, voy a construir un edificio. Cualquiera de estos va a implicar acciones a lo largo de las etapas de su ciclo de vida, ¿no? Porque sabemos que en un proyecto normalmente tenemos comúnmente digo, eh, tres etapas, sin contar la del diseño o planificación. Está la etapa de construcción, luego viene la etapa de operación y mantenimiento, y luego viene la etapa de cierre o abandono, o desmantelamiento, también le dicen algunos, ¿no? Y cada una de estas etapas tiene actividades que se realizan, ¿no? Por ejemplo, en la construcción podemos comenzar por la remoción de la cobertura vegetal, ¿no? El transporte de materias primas, el ¿qué más?
la construcción de campamentos, etcétera. ¿No? Vamos a tener múltiples actividades en cada una de las etapas. Entonces, cada una de estas actividades va a dar lugar a aspectos que, como habíamos dicho, son elementos que van a interactuar con el ambiente. Ahora, un aspecto puede causar uno o más impactos ambientales significativos. Esta es una idea importante porque, como les digo, un aspecto no va a derivar en un solo efecto y en un solo impacto. No, un aspecto puede tener varios impactos diferentes. Impactos a veces positivos, a veces negativos, a veces de largo plazo, a veces de corto plazo, a veces de gran extensión, a veces de poca extensión, a veces directos, a veces indirectos. Hay muchas clasificaciones de los impactos, que también lo veremos cuando estudiemos el curso de evaluación de impacto ambiental, que también lo van a llevar conmigo. Bueno, entonces el aspecto es eso, que puede causar uno o más impactos ambientales significativos. Ahora, ¿cómo clasificamos al aspecto? Ahora, dicho de otra forma, el aspecto podría referirse, y más adelante lo vamos a comparar, más como una causa, ¿sí? Pero está derivado de la actividad, de la acción. Ahora, los aspectos ambientales se pueden clasificar como aspectos ambientales de entrada y aspectos ambientales de salida, ¿sí? Tenemos estos dos tipos. Ahora, ¿qué son los aspectos de entrada? Son todos aquellos que resultan de una actividad que se da al inicio, ¿sí? Al inicio de nuestro proceso o al inicio de nuestro sistema ambiental, al inicio de esta etapa con la que estamos trabajando, ¿sí? Entonces, esa idea es importante para tener en mente. Son aspectos que resultan de actividades que están al inicio. Por ejemplo, al inicio de un proceso o de una operación, ¿qué tengo? El consumo de agua, por ejemplo, en el consumo hídrico, o puede ser el consumo energético, ¿no? O puede ser la adición de sales o de ácidos o de bases o la adición de surfactantes, etc. Estas son entradas, aspectos ambientales de entrada. Pero también tenemos aspectos ambientales de salida, que son todos aquellos que resultan de una actividad, pero al final de esta actividad, ¿sí? Entonces, los aspectos ambientales de entrada resultan de una actividad, pero antes, al inicio de esta actividad, hagamos de cuenta que estamos hablando de una operación o de un proceso unitario. Lo que necesitamos que ingrese a la operación o al proceso unitario va a ser nuestro aspecto ambiental de entrada. Y lo que resulte de esta actividad al final va a ser nuestro aspecto ambiental de salida. Por ejemplo, la generación de residuos sólidos, ¿no? O podemos hablar también de la generación de emisiones atmosféricas o la generación de lixiviados o de aguas residuales sin tratar, etc., ¿no? Entonces, esos son aspectos ambientales de salida porque se corresponden con la salida de nuestros procesos que integran el sistema ambiental. Ahora, un aspecto ambiental, como para resumir un poquito, acá pueden ver varios, que son aspectos ambientales de entrada y varios que serían de salida. Por ejemplo, ¿qué ingresa? Podemos decir que ingresa materia prima, que ingresa insumos, que ingresa agua, energía, combustibles y sustancias químicas diversas, ¿sí? Entonces, aquí es importante destacar esto, ¿no? Estos vendrían a ser el uso de materia prima, ¿no? O el consumo de agua, o el consumo energético, o la utilización de combustibles, la utilización de sustancias químicas, etcétera. Estos vienen a ser los aspectos ambientales y están derivados de una actividad, la actividad minera, metalúrgica, industrial, petrolífera, acuática, agroindustrial, etcétera, ¿no? Pero también tenemos aspectos de salida, como lo que les había estado mostrando o comentando hace un momento, como por ejemplo el consumo de agua, el consumo de energía, la generación de residuos o el derrame de sustancias o el consumo de papel, el consumo de quizás cartón, el consumo de plásticos, etcétera, ¿no? Entonces aquí tenemos aspectos ambientales de salida. Ahora, no, perdón, estos siguen siendo de entrada, estos siguen siendo de entrada. El consumo de agua y el consumo de energía siguen siendo de entrada. La generación de residuos, ese sí es de salida. El derrame de sustancias peligrosas, ese también es de salida. El consumo de papel es de entrada, sí es de entrada. Ahora, si hablamos de efectos, el efecto es el cambio, y por eso les he puesto aquí esta figurita o esta imagen, ¿no? Que es el cambio de cómo es que se veía antes y cómo es que se transforma en el después, ¿no? Entonces, el efecto viene a ser el cambio o la alteración, que va a sufrir un determinado ecosistema,
¿sí? Son los cambios o variaciones que van a sufrir a través del tiempo por efectos del cambio climático y todos los fenómenos que nosotros generamos. Pasando ahora a impactos ambientales. En un momento vamos a hacer un ejemplo como para que se entienda mejor esto de los aspectos, efectos, impactos, ¿sí? Pero terminemos de explicar un poquito la contextualización de qué es cada uno. El impacto ambiental va a ser el cambio en el ambiente que ya sea adverso o beneficioso, es decir, ya sea negativo o positivo, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales, ¿sí? Entonces este es un resultado total o parcial de los aspectos ambientales, es decir, se deriva de los aspectos ambientales. Y recordamos que los aspectos ambientales se derivaban del problema. Y finalmente nos dice que los impactos ambientales alteran el equilibrio natural del medio ambiente. Y claro, alteran el equilibrio de los ecosistemas, pueden fragmentar hábitats, pueden extinguir especies, pueden generar muchos tipos de consecuencias negativas, ¿sí? Pero lo importante aquí es reconocer que este puede ser adverso o beneficioso, como alguna vez ya se los han explicado, no positivo o negativo, y que sea el resultado total o parcial de los aspectos ambientales. Luego, aquí tienen una clasificación una primera clasificación porque hay muchísimas. Tenemos la binaria nada más, que es la de impactos positivos e impactos negativos. En cuanto a los impactos positivos, podríamos hablar de, por ejemplo, cambios o alteraciones favorables en el medio o en algunos de sus componentes, y que puede ser ocasionado por un proyecto de ingeniería, por un programa, por una ley o una disposición administrativa con implicaciones ambientales. Entonces, como pueden ver, la idea básica de aquí es que el impacto ambiental positivo corresponde a un cambio favorable, ¿no? Favorable. Sin embargo, podría resultar complicado para aquellas personas que sean un poquito más... Cuando vayamos a hacer esta identificación, tenemos que ser muy exhaustivos para poder determinar. Esta clasificación es muy fácil, ¿no? Positivo o negativo, pero cuando empezamos a clasificar por lo que les decía, ¿no? Por la extensión, por el tipo de impacto, si es directo o indirecto, o, por ejemplo, por el momento en el que aparecen, o por la duración, o por la periodicidad, o por la acumulación o la sinergia, entre muchas otras clasificaciones. Entonces hay que ser muy exhaustivos con este discernimiento. Y como ejemplo tenemos la conservación de flora. Ahora, un impacto, y ahora cuando dice conservación de flora, o por ejemplo el inventario mismo para hacer un levantamiento de información, el inventario de flora si es que no estaba hecho antes, por ejemplo, ¿no? O, ¿qué otro? La generación de empleo es otro tipo de impacto positivo que usualmente se presenta. Esta generación de información o el levantamiento de información en todos los proyectos se suele considerar como uno de los pocos impactos ambientales negativos que haya positivos. Ahora, el negativo, aquí nos dice que es un cambio o una alteración, aquí sí desfavorable en el medio o en algunos de sus componentes, y puede ser ocasionado por un proyecto de ingeniería, por actividades industriales e intervenir en las intervenciones o acciones o actividades del ser humano. Y un ejemplo de este impacto ambiental negativo sería la contaminación de agua, ¿no? Esto es definitivamente un impacto negativo. Luego, en este ejemplo vamos a ver un poquito sobre esto que les decía, ¿no? Lo de aspectos, efectos, impactos. Y podemos ver que dice que la actividad es el lavado del piso. Esa es la actividad. Dijimos que el aspecto se deriva de la actividad, ¿no? Por eso ven esas flechitas que apuntan a los aspectos. Solamente que tenemos aspectos de entrada y aspectos de salida, ¿sí? Que le he puesto aspectos ambientales. Ahora, como aspectos de entrada, tenemos el consumo de energía, tenemos el consumo de agua y el consumo de sustancias químicas. Esas son las bases para su actividad. Y como aspectos de salida, se sabe que esto genera vertimientos, genera residuos peligrosos y genera el derrame de sustancias químicas.
Entonces, estos, si se dan cuenta, son aspectos ambientales de salida porque suceden a la salida del sistema, y los otros porque ingresan al sistema como por una puerta de entrada. Entonces, por eso se llaman aspectos ambientales de entrada y de salida. Y todos estos dan lugar a los impactos ambientales, ¿sí? Y estos impactos ambientales constituyen, por ejemplo, el agotamiento del recurso hídrico, porque aquí, como pueden ver, está el tema de consumo de agua. Entonces, podría agotarse la fuente de agua, podría agotarse la fuente de suelo, y no porque se acabe el suelo, ¿no? Sino porque se acaban los nutrientes que están en este. Y entonces estaríamos hablando de un suelo infértil, ¿verdad? Ahora vamos a ver otro ejemplito más para tratar de enfocarnos. Aquí tenemos a un señor, van a ver que acá había una, bueno, en la parte de impactos ambientales, como les había dicho, podemos tener múltiples impactos ambientales, pero partamos nuevamente por el ejemplo del trabajo de oficina, porque este es diferente al que revisamos hace un momento, ¿no? Que era el lavado del piso. Vamos a ver en el trabajo de oficina, ¿cuáles serían los aspectos de entrada? ¿Qué puede entrar? En la oficina, bueno, utilizamos diferentes tipos de artefactos electrónicos, entonces tenemos el consumo de energía. A nivel de consumo de agua, sí, en los edificios también tenemos un ascensor o baños individuales para independientes familiares, ¿no? O el consumo de papel, por ejemplo, ¿no? Que es, creo que yo les decía en algún momento, no sé si a ustedes o al otro, a mi otra clase, que de hecho uno de los principios que les decía del diseño es la desnaturalización. Y al hablar de desnaturalización hablamos de también tratar de utilizar no solamente la menor cantidad posible, sino la menor diversidad de información. Entonces, si pueden ver aquí, van a ver consumo de energía, consumo de agua y consumo de papel como aspectos de entrada. Y generación de vertimientos de residuos reciclables y de residuos no reciclables, como la de salida. Los impactos ambientales, como el agotamiento del recurso hídrico, la contaminación del agua, la contaminación del suelo, la pérdida de flora. Entonces aquí, si se dan cuenta, está mencionando mucho lo que ustedes han reportado, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué sería el agotamiento del recurso hídrico? ¿Qué pasa si es que trabajan demasiado? Es lo que les había preguntado, ¿no? Aquí Alejandra dice, ¿qué pasa con el sistema de recurso hídrico? La contaminación del agua. Ya, aquí. Perdón, es que están convocando una reunión de la facultad, pero bueno, no es urgente. Ya, a ver, ¿dónde estaba? Ya, como aspectos de entrada, consume energía, consume agua, consume papel. Y como salida va a generar vertimientos, va a generar residuos que, como está utilizando papel, estos residuos podrían ser reciclables. Ojo que el papel solamente se recicla se puede reciclar o reutilizar hasta 5 veces. Posterior a ello pierde su calidad. Y la generación de los residuos no reciclables, que son también residuos con un segundo uso típico en casa, por lo menos en los laboratorios en casa, pero que también se puede. Y finalmente los impactos ambientales, si se dan cuenta, ya nos habla de la contaminación del recurso en general, la contaminación del agua, del aire o del suelo, ¿no? Y a su vez estamos hablando de que va a haber un agotamiento del recurso hídrico, se va a acabar, y entonces esto compromete la seguridad de muchas especies, también que podría haber contaminación del agua, que podría haber contaminación de suelos y pérdida de flora. Entonces, bajo estas premisas, consideramos, ¿no? Los impactos ambientales, pero aquí hay que agregarle los efectos. Aquí hay uno más que básicamente es como modo de resumen. El aspecto ambiental lo pueden entender ustedes como causa, ¿sí? ¿Cuál es la causa? A razón de esta actividad que les había dicho de la diapositiva, ¿no? Entonces, tenemos a la empresa, luego tenemos a cualquier cambio de ambiente, el impacto, determinamos si es que el impacto va a ser positivo o negativo y evaluamos el efecto. Ahora, ¿cómo se hace esto del efecto? Primero, la primera actividad es que ustedes van a seleccionar una actividad cualquiera, la que gusten. Puede ser una actividad de minería, de extracción de petróleo, láctea, como les había dicho, de infraestructura, todas las consideraciones posibles.
que puedan desarrollar. Y van a seleccionar una actividad, identificar los aspectos ambientales de entrada y de salida e identificar los impactos ambientales en general. Ya, entonces hay que seleccionar la actividad. Esto es la actividad que vamos a hacer. En un momentito nos vamos a dedicar a hacer las actividades. Quiero primero intentar avanzar un poco, ¿sí? Pero esta actividad va a quedar, si no lo logramos terminar, quedaría pendiente para la siguiente sesión. Entonces seleccionamos una actividad cualquiera. Identificamos los aspectos, ¿sí? Que son como las causas, y luego los efectos y luego los impactos. Entonces, una vez habiendo hecho eso, a modo de repaso yo les puse este ejemplito de aquí. Si, por ejemplo, mi actividad es el transporte de Arequipa a Lima, yo me voy manejando y mi actividad es el transporte desde que salgo de Arequipa hasta que llego a Lima, ¿no? 16, 15 horas, 14 horas, dependiendo. Y vamos a ver, ¿cuál sería el aspecto? El aspecto que he dicho de otra forma, como les dije, vendría a llamarse la causa, ¿sí? Entonces, en la causa, aquí decían los aspectos de entrada, más el uso de combustibles fósiles, más los aspectos de salida, más el uso de emisiones de gases de efecto invernadero. Todos estos son causas. Ahora, el efecto viene a ser el cambio. ¿Qué es lo que está variando? Hagan de cuenta que hablamos de efecto o variación. ¿Qué es lo que está variando? ¿Qué es lo que está cambiando? Como lo vimos hoy día temprano en la ley de Fick, ¿no? Repasamos múltiples ejemplos de lo que era la difusión, ¿no? Y también vamos a hacer ensayos experimentales. Entonces, acá, ¿qué es lo que estamos intentando hacer? Primero, a partir de la actividad, yo identifico aspectos que vienen a ser las causas de los potenciales impactos. Luego de la causa digo, ¿cuál es el cambio? ¿Cuál es el cambio? El cambio es un incremento de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Pero ¿cuál viene a ser la consecuencia? La consecuencia ya es como les decía la conclusión, es la sumatoria de todo, donde decimos, bueno, aquí hay contaminación del aire y aquí hay pérdida de calidad ambiental del aire. Entonces, cualquiera de estas dos funcionaría bien como impacto. Entonces, repasamos. La actividad es el transporte, desde aquí hasta Lima, nos vamos manejando. Los aspectos de entrada, ¿qué es lo que ingresa? Es el uso de combustibles. ¿Por qué le llamamos aspecto de entrada? Porque también lo vamos a analizar, ¿no? Y en un momento veremos de dónde se abastece de sus recursos, cómo se hace, tienen un gran tiempo para discutirlo, ¿no? El aspecto de salida vendría a ser las emisiones, como dijimos, es todo lo que sale de estos subsistemas o de estos procesos, todo lo que sale de gases de efecto invernadero. Ahora, para el efecto, como les había dicho, es el cambio, ¿sí? Es el cambio. Entonces, cuando hablamos de eso, en los aspectos, podríamos hablar de el cambio que se hacía entre uno y otro. Y finalmente las consecuencias que vienen a ser, como su mismo nombre lo dice, la consecuencia, la conclusión, la coincidencia que tiene otro grupo cuando hablamos de contaminación del aire, pérdida de calidad ambiental del aire, ¿sí? Está hablando de estos dos medios. Ahora voy a regresar un ratito, porque esa parte es una parte. Para ver si tienen alguna duda. No hay dudas todavía. Vamos a continuar entonces. Y aquí tienen la primera actividad, ¿no? Luego, acá yo les voy a dejar un videito. No me da tiempo de proyectarlo ahora porque no nos va a alcanzar la hora, pero si es que nos da tiempo lo proyectamos, ¿sí? Igual, de todas maneras, cada video tiene su enlace, ¿no? Entonces aquí abajito van a encontrar el enlace del video para poderse conectar. Y él nos habla mucho de la Tierra, sus sistemas, sus entradas y sus salidas, su análisis de sistemas, su análisis estático, etc. Entonces, esa es la siguiente. Y ahora sí vamos a pasar de lleno al tema de sistemas ambientales. Primero hablemos de la configuración o de la organización de un sistema. Cómo lo organizamos, cómo lo hacemos bonito. Ya. A ver, entonces aquí, hablando de la constitución o la organización que tiene un sistema, aquí podemos decir, por ejemplo, Cristofeletti, que es uno de los grandes pensadores de su tiempo, escribió
un texto que tenía los siguientes componentes para la organización de los sistemas. Primero había que hacer la evaluación de la estructura del sistema. Luego, cuáles son las entidades, ¿no? Por ejemplo, acá, cuáles son los procesos unitarios y cuáles son las operaciones unitarias que vienen a lo largo de este proceso. Después, cuáles son las interacciones entre un compuesto y otro. Y finalmente, cuántas entradas o inputs y cuántas salidas o outputs, ¿sí? Entonces aquí estamos mapeando absolutamente todo, desde cómo está estructurado el sistema, desde cómo va a estar cerrado, desde cómo van a ser las interacciones, cuáles van a ser los atributos y cuáles van a ser las entradas y las salidas. Comencemos por la primera, que es la estructura del sistema. En la estructura del sistema, su nombre mismo nos lo dice, le tenemos que dar forma, ¿sí? Entonces es el ordenamiento físico y tridimensional de todos sus distintos subsistemas, ya sean componentes, ya sean elementos, miembros y partes. Ahora, representa un conjunto de interrelaciones que se dan entre las distintas unidades o subsistemas que componen el sistema, es decir, se refiere a la organización interna de los componentes del sistema. Bien, ahora, si queremos poner un ejemplo, podemos poner el caso de del geosistema, ¿no? Que está constituido por las complejas interrelaciones que tienen lugar entre las 5 entidades, y es cierto. Además, ¿se acuerdan que les había mostrado una estrellita la semana pasada en diseño, ¿no? Esa estrellita, que tenía 5 ejes, no solamente estaba conectado eje con eje por esas 2 rayitas, sino que para hacer la interacción total tengo que combinar las de adentro con las de adentro, ¿no? Entonces sí resulta un poco más tedioso, es cierto, pero no es imposible. Entonces decíamos que, por ejemplo, la estructura del geosistema está constituida por las complejas interrelaciones que tienen lugar entre las 5 entidades. Entonces aquí van a ver... No importa. Luego les muestro. Pero ¿cuál era tu opinión? Ya. Listo. Bueno, ahora pasando a las entidades. En las entidades, estas son elementos, pequeños elementos, medianos elementos, pero son esos componentes o esos constituyentes que integran nuestro sistema ambiental con el que estamos trabajando. En un momento vamos a poner ejemplitos, así como en el anterior hemos puesto el geosistema, que en su estructura tiene tanto la litosfera, la hidrosfera, la atmósfera, la biosfera, la sociosfera, tiene a los 5 y están correctamente relacionados, y eso se puede mapear. Tenemos también a nuestras entidades, que son todos esos componentes que lo constituyen, ¿no? En el caso de una industria, toda su maquinaria, toda su infraestructura, todo su personal o mano de obra, etc. En cuanto a las interacciones, estas, como el nombre lo dice, van a interactuar, van a relacionarse, van a estructurarse de forma tal que estas interacciones nos permitan conocer las conexiones reales que existen entre las diferentes entidades, ¿sí? Entonces, por eso es que dice que son las relaciones múltiples entre sus entidades, todos los elementos del sistema que están interrelacionados, dependiendo unos de otros a través de conexiones que demandan los flujos. Entonces esto es importante porque, como les dije, las interacciones o estos cablecitos como de conexiones nos permiten entender mejor el sistema y comprender qué se relaciona con qué, ¿no? Quizás pueda reemplazar estas 2 moléculas por una sola, ¿no? Ya no tengo que utilizar doble producto, etc. Ahora, los atributos, ustedes me dirán, ya sí, pero ¿qué cosa es un atributo? Bueno, un atributo es, o se refiere a las cualidades que van a tener nuestras entidades, ¿no? Es decir, los constituyentes. Las cualidades de las entidades que pueden referirse al tamaño o la extracción longitudinal, al área, a las características de composición, a la densidad de los fenómenos observados y otros. Entonces, estos atributos son cualidades, características particulares de nuestro sistema. Características, ojo,
que nos van a ayudar a describirlos, como ven aquí, como por ejemplo la extensión que tiene este sistema ambiental, o la longitud, o el área, o la altura, no sé, que tiene este efecto, este aspecto. Y finalmente nos faltan ya un par, las entradas y las salidas, que son uno, y el feedback o la retroalimentación, que es la otra. En las entradas o los inputs, que es todo lo que ingresa, como el mismo nombre lo dice, es todo lo que ingresa, y cada sistema va a ser alimentado por determinados tipos de entradas. Son igual, entradas selectivas, ¿sí? Entradas selectivas que esta semana estamos viendo este tema de la permeabilidad selectiva, ¿no? Entonces, aquí podemos ver que está el input, ¿no? Que es la entrada. Luego tenemos al proceso, que es más o menos lo que ustedes van a mapear o van a graficar. Y finalmente tenemos a la salida, ¿sí? Y como pueden observar, aquí luego tenemos el almacenamiento. Ahora, luego de la salida, se volvió al punto básico, a las entradas. Esto está un poquito relacionado, yo les voy a explicar después en otro curso, que son los biociclos y los tecnociclos. Pero usualmente en los tecnociclos intentamos sacar recursos de las salidas, es decir, por ejemplo, si es agua no tratada, la trato y luego la devuelvo. Si es que es un residuo peligroso, lo trato y no lo dispongo junto con los otros, ¿no? O si es que es algún protocolo mucho más avanzado también, ¿no? Tengo que discutir la autoría, tengo que ver si se puede utilizar o no, pero sobre todo a qué se refiere. Y las salidas es todos los productos que el sistema ofrece a modo de salida. Sí, todo lo que salga del sistema, habíamos dicho que podría ser la generación de gases de efecto invernadero, podría ser bueno, depende con qué estén trabajando, ¿no? Los box, podríamos hablar de material particulado, podríamos hablar de aguas residuales, cualquier salida, sí, representa el componente de el output, o sea, de las salidas. Y finalmente la retroalimentación. Aquí la retroalimentación se da de dos tipos, ¿no? Y básicamente es cómo se retroalimenta el sistema, es decir, con el conjunto de funciones y de acciones que desarrollan en forma interrelacionada y armónica cada uno de los elementos del sistema, los cuales nos hacen posible la transformación de los componentes. Bueno, entonces aquí nos dice que, si es que están viendo, tenemos un primer diagrama, ¿no? Donde tenemos la entrada, aquí está ingresando la entrada, aquí está ingresando la salida, y luego B, que sería el agua, se empieza a meter. Entonces, esto nos lleva a hablar del siguiente gráfico, donde vemos que todo el nivel de pánico da lugar a un número de especies de ganado corriendo o escapándose. Y esto motiva a los otros a también correr, escaparse o etcétera, ¿no? Entonces, siempre hay que tener en cuenta que eso que siempre nos dicen que hay que hacer ejemplo y bla, 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 sí es cierto y sí se cumple. Ahora, este videito de retroalimentación, a ver, creo que sí nos da tiempo. Ahora vamos a ver el video. Ya, creo que sí nos alcanza el tiempo. Igual ustedes lo van a tener en su aula virtual para que de ahí lo puedan descargar directamente. Pero vamos a ver. Estaba en... Ahorita vamos a hacer un sorteo para hacer una pequeña actividad. Y mientras tanto vamos viendo el videito, ¿sí? A ver. Vamos a ver si es que tengo activado el audio. No, acá está. Bien. Por favor, mucha atención con el video porque voy a hacer preguntas con intervención al finalizar este video. ¿Sí? Entonces, mucha atención, por favor. ¿Me confirman si es que sí se escucha? ¿Se está escuchando? Sí. ¿Se escucha? Vamos, espérenme, quiero ver si tienen los subtítulos listos para dejarles con los subtítulos en español. Ya está. Bueno, a ver, ahora sí, comencemos con el videito. Testing, testing, 1, 2, 3.
When your band is trying to perform, feedback is an annoying obstacle. But in the grand orchestra of nature, feedback is not only beneficial, it's what makes everything work. What exactly is feedback? The key element, whether in sound, the environment, or social science, is a phenomenon called mutual causal interaction, where X affects Y affects X, and so on, creating an ongoing process called a feedback loop. And the natural world is full of these mechanisms, formed by the links between living and non-living things, that build resilience by governing the way populations and food webs respond to events. When plants die, the dead material enriches the soil with humus, a stable mass of organic matter, providing moisture and nutrients for other plants to grow. The more plants grow and die, the more humus is produced, allowing even more plants to grow, and so on. This is an example of positive feedback, an essential force in the buildup of ecosystems. But it's not called positive feedback because it's beneficial. Rather, it is positive because it amplifies a particular effect or change from previous conditions. These positive or amplifying loops can also be harmful, like when removing a forest makes it vulnerable to erosion, which removes organic matter and nutrients from the earth, leaving less plants to anchor the soil and leading to more erosion. In contrast, negative feedback diminishes or counteracts changes in an ecosystem to maintain a more stable balance. Consider predators and their prey. When lynx eat snowshoe hares, they reduce their population. But this drop in the lynx's food source will soon cause their own population to decline, reducing the predation rate and allowing the hare population to increase again. The ongoing cycle creates an up and down wave-like pattern, maintaining a long-term equilibrium and allowing a food chain to persist over time. Feedback processes might seem counterintuitive because many of us are used to more predictable linear scenarios of cause and effect. For instance, it seems simple enough that spraying pesticides would help plants grow by killing pest insects, but it may trigger a host of other unexpected reactions. For example, if spraying pushes down the insect population, its predators will have less food. As their population dips, the reduced predation would allow the insect population to rise, counteracting the effects of our pesticides. Note that each feedback is the product of the links in the loop. Add one negative link, and it will reverse the feedback force entirely. And one weak link will reduce the effect of the entire feedback considerably. Lose a link, and the whole loop is broken. But this is only a simple example, since natural communities consist not of separate food chains, but networks of interactions. Feedback loops will often be indirect, occurring through longer chains. A food web containing 20 populations can generate thousands of loops, of up to 20 links in length. But instead of forming a disordered cacophony, feedback loops in ecological systems play together, creating regular patterns just like multiple instruments, coming together to create a complex but harmonious piece of music. Wide-ranging negative feedbacks keep the positive feedbacks in check, like drums maintaining a rhythm. You can look at the way a particular ecosystem functions within its unique habitat as representing its trademark sound. Ocean environments, dominated by predator-prey interactions and strong negative and positive loops stabilized by self-damping feedback, are powerful and loud, with many oscillations. Desert ecosystems, where the turnover of biomass is slow and the weak feedbacks loop through dead matter, are more like a constant drone. And the tropical rainforest, with its great diversity of species, high nutrient turnover, and strong feedbacks among both living and dead matter, is like a lush panoply of sounds. Despite their stabilizing effects, many of these habitats and their ecosystems develop and change over time, as do the harmonies they create. Deforestation may turn lush tropics into a barren patch, like a successful ensemble breaking up after losing its star performers. But an abandoned patch of farmland may also become a forest over time, like a garage band growing into a magnificent orchestra. Listo. Vamos a regresar. Ya, a ver. Permítame un segundito.
Vamos a hacer algunas preguntitas de este video porque me interesa mucho que comprendan o que revisemos esto de la retroalimentación para que ustedes tengan una idea mucho más clara de esto que les decía, ¿no? Del feedback. A ver, hoy estamos 21. Ya, a ver, vamos a ver. Listo, a ver. Pueden levantar sus manitos cuando yo haga la pregunta. ¿Sí? La primera pregunta es, ¿en qué consiste una retroalimentación positiva? ¿En qué consiste una retroalimentación positiva? Fátima y Luis Guillermo. A ver, Fátima. Bueno, ingeniera, en el video se ponía como ejemplo que una retroalimentación positiva es cuando es beneficiosa y como ejemplo ponía cuando las plantas mueren y ese material muerto enriquece el suelo creando el humus, que es una masa estable orgánica, de materia orgánica. Muy Y bien. eso va a originar que las plantas crezcan por la humedad y los nutrientes que trae esto. Exactamente. Entonces, ¿qué implicaría si tuviéramos que definir una retroalimentación positiva? ¿Qué implicaría esta retroalimentación positiva? Que va a crecer los ecosistemas, porque decía que amplificaba un cambio en las condiciones previas. Uh-huh. Ok, muy bien, gracias, muchas gracias, Fati. Vamos a ir complementando un poquito esto. A ver, yo vi a Luis levantando la mano, no sé si es que ya sí está. A ver, Luis, vamos a complementar un poco esta idea. Sí, bueno, ingeniera, como dice, una retroalimentación positiva es cuando ambas partes se benefician, incluso cuando ambas partes dependen de uno mismo. Como creo que un ejemplo que mencionó bien fue del lince de conejo, que ambos dependen de uno, si digamos, ambos se controlan. Digamos, hay una sobrepoblación de conejos, el lince se alimenta para el lince y cuando se alimenta de ellos, la población se reduce. Y al haber menos alimentos, los linces empiezan a morir, como que no hay sobrepoblación de ninguno de los dos. Es como que ambos se benefician y se neutralizan. Es cierto, pero ese era un ejemplo de retroalimentación negativa, no de positiva. Entonces me estás comentando la retroalimentación equivocada. Sí me confundí. A ver, vamos a ver con tu siguiente compañero. Marcelo. Ingeniera, lo mismo de la positiva. ¿Perdón? Ingeniera, ¿se me escucha? Sí, Marcelo, ¿Se ¿qué me me escucha, preguntas? ingeniera? Sí, dime. Sí, lo mismo que le preguntó mi compañera de Sí, la retroalimentación interacción positiva. de la Retroalimentación Ya. positiva. Sería, bueno, yo lo definiría como el amplificar o quizás aumentar, potenciar ciertos cambios que se pueden realizar en un ecosistema o en un medio o en el medio. O sea, con una acción que se da, se potencia una acción previa, es decir, una alimenta a la otra. Muy bien, sí, más o menos por ahí va. Pero hay que hablar de ciclos también, sí. Otro término que todavía no me han mencionado y que es importante es el hablar de ciclos, pero está bien. Esto de que se potencian también es otro aspecto importante. Bien, Marcelo, gracias. A ver, Antonella. Sí, como mencionó el anterior compañero, en sí es un ciclo, ¿no? De nutrientes, en que, digamos, ya la planta absorbe todos los nutrientes de la tierra y para que devuelva,
O sea, para que no haya un desequilibrio de nutrientes, esta planta tiene que morir y así lo devuelve, ¿no? Para que la próxima planta que salga siga normal con sus nutrientes de la tierra. Entonces así va a ser con el mismo ciclo, la siguiente planta que va a seguir creciendo y también va a devolver los nutrientes al morir y así por ende, ¿no? Y aparte también que, bueno, los animales que se alimentan de la planta, también al morir, otra vez retroalimentan el suelo a través de la putrefacción y todo eso, ¿no? Y dejan todos esos nutrientes con que ellos se han alimentado. A ver, vamos a ver un poquito más aquí del ciclo ATO. A ver, vamos con Shania. A ver, Shani, coméntanos, por favor, qué es lo que has entendido tú o qué aporta sí, a lo que... como estaba diciendo Antonella. Ojo, sí, algo adicional a lo que hayan dicho. Bueno, como estaba diciendo Antonella, claro, bueno, es un sistema, podríamos decirlo, que responde a una acción para que promueva cualquier cambio en el sistema introducido, ¿no? También podemos decir que esta retroalimentación positiva es más común en los nutrientes que en los humanos, ¿no? Y también se puede presentar, como lo dije, en sistemas naturales y en objetos, ¿no? Y también puede provocar un círculo vicioso. O sea que son necesarios factores externos para que pueda detener este sistema. No lo estarás leyendo de ninguna parte, ¿verdad, Shania? No, ingeniera. Bueno, hice mis resúmenes. Ok. Les voy a poner rápidamente este pedacito de la... When plants die, the dead material enriches the soil with humus, a stable mass of organic matter, providing moisture and nutrients for other plants to grow. The more plants grow and die, the more humus is produced, allowing even more plants to grow, and so on. This is an example of positive feedback, an essential force. Ya. Algo que quería que vean aquí es que es un más, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que a más muerte, mientras más plantas mueran, va a haber más humus. Y mientras más humus o alimento haya, mayor crecimiento de plantas va a haber. Pero entre más sea el crecimiento de plantas o el número de plantas, más abundante también son aquellas que llegan al término de su vida y decaen y estas generan nuevamente alimentación. Pero este es un más por más, ¿sí? Es un feedback positivo porque es más por más. Es más muertes, más crecimiento. Más muertes, más crecimiento. Vamos a ir al siguiente. ¿Pueden bajar las manitos, por favor? En cuanto a, cuando hablemos de feedbacks positivos, este es el tema, ¿sí? Este ciclo, pero este ciclo donde tenemos más y más, o sea, incremento de ambas partes. Vamos a ver con el negativo. ¿Quién me puede explicar ahora sí? Levanten las manitos. ¿Qué es el feedback negativo? Rosario, Daniela, Erika. A ver, vamos a ver. Lo estoy llamando en el orden que me aparecen las manitos y no por ninguna particularidad o preferencia, por si acaso. Según como me aparecen las manitos en el Teams, y ustedes pueden ver mi pantalla, los estoy llamando. A ver, Rosario. Ok, ingeniera, la retroalimentación negativa trata como que de equilibrar los procesos en el ecosistema, como está indicando mi compañera Luis con el lince y el conejo, para evitar que la población suba demasiado, teniendo a ser una plaga. Esto quiere decir que baja o contrarresta el efecto, haciendo que haya un equilibrio ecosistémico. Esto quiere decir que se opone al cambio o es una fuerza contra el cambio para evitar daños futuros. Bien, muy buen aporte. Muchas gracias, Rosario. Vamos con Daniela Rubio. Cada opinión siguiente tiene que no repetir lo que dijo el compañero o compañera anterior, sino mostrarnos algo diferente, ¿sí? A ver, Dani, adelante. Sí, ingeniera. La retroalimentación negativa disminuye o contrarresta los cambios en un ecosistema para mantener su equilibrio estable. Como dijo mi compañera, es cierto de que los linces y los conejos, con ese ejemplo, los linces mantendrían en equilibrio
la población de conejos. Sin embargo, esto podría causar que su propia población de linces disminuya por la caída de la fuente de alimentación, ¿no? Lo cual causaría, lo cual causaría la disminución de depredadores y provocaría que la población de liebres vuelva a crecer de nuevo. O sea, sería un efecto negativo también. Este sería un buen ejemplo como un patrón, sería un patrón ondulatorio de arriba abajo que permitiría de que la cadena alimenticia persista a largo tiempo. Se mantenga regulada, pero lo que dijo Daniela, ¿no? Aquí vamos a ver, ya que ya no tenemos solo signos positivos, aquí empezamos a tener signos negativos, hay decaimiento, ¿no? No solo es más, no solamente es incremento, ¿sí? Eso es importante. Muy bien, Dani, muchas gracias. Vamos con Eric Zucari. Sí, bueno, ingeniera, yo quería explicar precisamente eso. Lo que entendí de lo que es retroalimentación es lo que indicaba en el video, es que era una interacción mutua. Esta interacción, como hemos visto en lo que es positivo y negativo, cada componente de este ciclo, que forma un bucle, mejor dicho, va a tener un efecto en el otro. O sea, puede ser negativo o positivo. Entonces, en este caso, en el ejemplo también que hemos visto de la liebre, cuando la liebre hay una población, esto va a ser positivo para el depredador. Pero al haber mucha depredación, esta liebre va a disminuir su población y esto va a causar un efecto negativo a su vez al depredador, causando un equilibrio y como bueno, el sistema está, como vimos el dispositivo que era más por más, sería más, el sistema en este caso como es más por menos, sería un sistema negativo, ¿verdad? Ok, es negativo, pero también hemos visto que no solamente puede ser un menos, sino puede ser por menos, o sea, doble negativo, o que pueden haber negativos más intensivos, ¿no? Cuando esto genera niveles de impacto diferentes, ¿no? Que también se explica un poquito más adelante en el video. Gracias, Eric. A ver, Alexandra, Fabiola. Como decía, a diferencia de la retroalimentación positiva, la retroalimentación negativa tiene que ver con la disminución de una población, pero que a largo plazo esta baja altera a su vez la alimentación de sus propios depredadores, lo que provoca que nuevamente aumente la población, en este caso de los conejos. Y con respecto a lo que decía de la relación menos-menos, creo que fue el caso de los plaguicidas, que con el fin de que de repente haya mucho menos plaga, muchos menos insectos, a largo plazo eso también trae como consecuencia que sus depredadores, que en este caso serían las aves, disminuyan su alimentación, provocando así que existan mucho menos aves del promedio normal, y esto a su vez altere también su ciclo, y de tal forma que aumente mucho más la población de insectos y de plagas. Insectos, muy bien, correcto. Entonces, solucionamos, y esto es un ejemplo de la vida real, ¿no? A veces solucionamos un problema, pero generamos dos en el proceso. Y esto es algo que vamos a estudiar mucho también más adelante, sobre todo en quinto año, de estas consecuencias no intencionadas. Se llama la ley de las consecuencias no intencionadas o no previstas, donde tenemos precisamente estos impactos no previstos, pero que se dan por la implementación de acciones o estrategias que en un principio buscaron generar una acción positiva o un servicio positivo. Muy bien, Ale, muy buena respuesta y muy buen complemento también con lo que yo estaba mencionando del doble negativo, con el ejemplo de los pesticidas. Leonardo, quizás tú tengas algún otro ejemplo que mencionarnos o algo adicional que añadir a lo que han comentado tus demás compañeros y compañeras. Leonardo, ¿estás por ahí? Quizás está teniendo problemas con el audio. Vamos a ver si... ¿Sí? Ingeniera, ¿me escucha ahora? Ya, ahora sí. Sí, adelante. Ya. Bueno, en lo que respecta a la retroalimentación negativa, se puede entender simplemente con el hecho de que es una retroalimentación la cual contrarresta o perjudica
contrarresta o mantiene al margen los efectos de este bucle permanente. Y mi aporte sería, por ejemplo, el hecho de que muchos mencionan que la población disminuye, hablando de la presa, pero tanto la del depredador y de la presa se mantienen en una fluctuación constante, dando así la gráfica del costado un patrón ondulatorio, que significa que esta se va autorregulando en la línea de tiempo, población, y de esta manera esta se mantiene constante, autorregulándose, y el hecho de que una sea negativa no quiere decir que esta sea negativa permanentemente, sino que en un momento se va a tornar positiva y la otra negativa. Correcto. Y esta palabra es importante, esta autorregulación, que nos lleva a estos sistemas de retroalimentación permanente de los que estábamos hablando, ¿no? Esta retroalimentación es eso, es una regulación permanente. Busca mantener al sistema en equilibrio, pero en el largo plazo. De eso se trata la retroalimentación. Muy bien, Leonardo, muchas gracias. No sé si es que sus demás compañeros lo tengan más o menos claro. Ingeniera, yo tengo una duda. Y adelante. Lo que les estaba preguntando, bueno, que hagas tu pregunta, es si es que necesitan que, al igual que en la positiva, les pase nuevamente esa fracción del video, o ya quedó claro. A ver, Eric. No es una pregunta, sino es que lo que acaba de mencionar Leonardo es que yo había entendido, bueno, entendí es que cuando hay una población de lo que es la presa, había mayor depredación. Entonces, los depredadores serían los que aumentaban y eso sería positivo para ellos, pero negativo para la presa, ¿no? Y en este caso la presa disminuiría su población. Y esto, a su vez, al haber disminuido después, para hacerse esto de la regulación o autorregulación, al haber menos cantidad de comida, por así decirlo, los depredadores se reducen. Y esto es lo que creo que usted menciona, que a largo plazo se mantiene constante. No creo que la población de depredadores se mantenga constante, sino el sistema se mantiene constante a largo plazo. Claro, esto definitivamente cuando nosotros hablamos de sistemas ambientales, y lo vamos a conversar en un momentito, es el sistema ambiental completo, y es porque se llama sistema ambiental porque tenemos que ver el todo y no la parte, ¿no? Entonces, sí es cierto, y ahora voy a regresar a la diapositiva para que lo vean ahí. A ver, un segundo. Aquí es donde estábamos empezando a hablar un poquito de la retroalimentación, ¿no? Y habíamos visto ya la retroalimentación positiva, donde tenemos ese positivo, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso del primer ejemplo, se mencionaba que a mayor cantidad de muertes, mayor crecimiento, y a mayor crecimiento, mayor cantidad de muertes, y así sucesivamente, pero era el positivo, ¿no? Y en la línea de tiempo teníamos esta línea de carácter o de tipo exponencial, donde se generaba mayor cantidad de biomasa, ¿no? Entonces esto se potenciaba. Ahora, teníamos el caso contrario de lo que mencionan sus compañeros, ¿no? En cuanto a la población de las liebres y a la población de estos que eran pumas. Bueno, el hecho de hablar de la predación, sí es cierto, aquí tenemos un negativo, pero lo que decíamos era que en el tiempo, este sistema, como dice su compañero, alcanza el equilibrio. Y esto es lo que sucede con en muchas situaciones naturales reales, donde, por ejemplo, tenemos una sobrepoblación de especies invasoras, ¿no? Y poco a poco la propia naturaleza, sabia como es, va generando esa regulación o ese equilibrio. En este caso sí, decae la población de liebres, aumenta la población de los predadores, pero conforme se reduce el alimento, la población de predadores también disminuye hasta que este sistema se va a autorregular solo. Y como le decía, como le comentaba a Leonardo, de esto se trata el feedback o la retroalimentación. Esta autorregulación que va a tener, que tiene en sistemas naturales y que debe tener en sistemas técnicos, porque les había dicho que hay dos tipos de ciclos, ¿no? Los ciclos biológicos, que suelen ser los ciclos naturales, y los tecnociclos, que son los ciclos donde nosotros proveemos insumos y nosotros generamos salidas, y nosotros como humanos, por interacción del hombre. Entonces, como les digo, la retroalimentación implica de que tiene este sistema de autorregulación o que debemos proveerle este sistema de autorregulación para mantener nuestro sistema a flote. A ver, vamos
con la siguiente. Ya. Bueno, antes de que yo me pase a esto, ¿sí ha quedado claro el tema de retroalimentación o alguien tiene alguna consultita más? Las manitos levantadas de Danica, Lady, Ingeniera, Fátima. disculpe, yo tengo una consulta. Ya, vamos en orden, Paola. Vamos primero con Danica, que tenía la mano levantada, y luego pasamos contigo, ¿sí? Para ir en el orden. Y siempre que hayan consultitas, levantemos la mano para que yo los pueda ir llamando uno a uno. A ver, Danica. No, ingeniera, sí, era como para concluir y ejemplificar un poco más el concepto de autorregulación que nos dio el compañero Leonardo Figueroa. Creo que este es un ejemplo un poco más simple para algunos compañeros que tal vez no les ha quedado tan claro. Yo pienso que la retroalimentación negativa podría compararse con la calefacción en una casa, con el termostato que controla la temperatura de una casa. Y digamos, cuando el termostato está fijado en una temperatura, supongamos, de 15 grados, y la temperatura del ambiente baja, el sistema de calefacción de esa casa pone en marcha el sistema, perdón la redundancia, hasta que llegue a la temperatura fijada. Y en cuanto llegue a la temperatura fijada, el termostato automáticamente se apagará. Entonces creo que este sistema de retroalimentación negativo permite mantener como que una concentración o un nivel constante. Eso. Muy bien. Danica nos ha dado un ejemplo de un tecnociclo donde tenemos una retroalimentación negativa. Muy bien, Danica, muchas gracias. A ver, Paola, ahora sí. Coméntanos. Sí, mi consulta en realidad es si una retroalimentación negativa en términos medioambientales podría ser positiva, ya que esta mantiene estable el ecosistema y no permite cambios, no como la retroalimentación positiva, que constantemente hay cambios. Y digamos, si hay una retroalimentación, no sé, de un microorganismo que no lo queremos en el ecosistema y que causa daños en el resto del ecosistema, pero esta retroalimentación es positiva porque mientras más mueren hay más crecimientos, entonces esta podría ser negativa en el medio ambiente y viceversa. No sé si me dejo entender. Sí, te entiendo completamente, pero esta connotación de retroalimentación positiva o negativa no tiene implicancia en un impacto positivo o negativo. ¿Qué quiero decir? Que una retroalimentación positiva no implica un impacto positivo y viceversa, que una retroalimentación negativa no implica un impacto negativo. No, simplemente adoptan este nombre de retroalimentación positiva o negativa por el tipo de cambio y regulación que se da, ¿no? Por ese más o más menos. Pero esto todavía no nos habla de un impacto. Entonces, tu duda es correcta y por el nombre, por la connotación que tiene, por la terminología, nos puede sonar a que es algo negativo o es algo positivo, pero no tiene nada que ver con que la retroalimentación positiva sea algo bueno y la retroalimentación negativa sea algo malo. No. La connotación de negativo o positivo es netamente por los signos y por el tipo de regulación que se da. Pero ambas son buenas, son óptimas, son positivas porque es una regulación, es un feedback. ¿Está un poquito más claro, Paola? Sí, ingeniera, gracias. Perfecto. A ver, vamos a regresar a la diapositiva. A ver, aquí estamos. Ya está. Y vamos a pasar a un ejemplito. El ejemplo más común y sencillo, creo que me podrían entender porque todos lo entendemos, que es el geosistema. ¿Sí? Todo el geosistema, que sabemos que está conformado por la atmósfera, la litosfera, la biosfera, la hidrosfera y la sociosfera, que es donde nosotros nos desenvolvemos, ¿no? Y como pueden ver aquí estas flechitas nos indican de que todo se relaciona con todo, ¿no? Entonces, estas flechitas, para empezar, nos muestran las interrelaciones, pero esto también nos muestra los diferentes elementos que tenemos, ¿no? Tenemos el elemento o el constituyente, que es la atmósfera, la litosfera, la sociosfera, la hidrosfera, la geosfera. Estamos viendo que todos tienen relación. Ahora, en cuanto a la estructura, porque hablábamos de que también este era un tema para caracterizar, vemos la estructura aquí, está dibujada la estructura, ¿no? Vemos cómo estos se relacionan, vemos que hay entradas que van a ingresar aquí, vemos que hay salidas que también
están liberándose. Aquí ven, por ejemplo, todas las entradas, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a materiales cósmicos, a energía solar, energía gravitacional, energía tectónica, tecnógena, energía humana, cultura, ideología, además de otros insumos. Y en cuanto a salidas, pueden salir atributos geofísicos, demográficos, modos de producción, atributos socioculturales, etcétera. Son todo lo que sale del sistema, no todos los productos. Y estos productos tienen atributos, que son características particulares de cada una de estas salidas o de cada uno de estos elementos, ¿no? Y esta retroalimentación, como ven aquí, que está ahí constantemente, ¿no? De eso se trata la retroalimentación, que sea una regulación constante. Entonces, aquí pueden ver ejemplificado un poquito esto de la estructura, todos los componentes que hemos visto de un sistema, ¿no? De un sistema ambiental. La estructura, las entradas, las salidas, los elementos o entidades, las relaciones, ¿no? Y los atributos. Y ahora, finalmente, lo que era medidas de protección ambiental, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos plantear medidas? Y aquí vamos a hablar un poquito de las acciones que podríamos implementar para adoptar medidas en función a los impactos que puedan surgir, ya sea en el clima, en el aire, en la geología, en el suelo, en el agua, la vegetación o la fauna o el paisaje o nuestras zonas protegidas o áreas naturales protegidas, en la población, en la economía, en el patrimonio. Si se dan cuenta, aquí he mencionado muchos componentes ambientales, ¿sí? Los componentes o factores ambientales. Ahora, ¿cómo se dan estas medidas de protección ambiental? Lo primero que buscamos es evitar, y para todos estos podríamos utilizar tanto operaciones como procesos unitarios, pero primero tenemos que entender en qué consiste cada uno, ¿no? En cuanto a las medidas protectoras, podemos tratar de evitar los impactos generados, ¿sí? Evitar que surjan mediante una reestructuración o un nuevo plan de actividades, una reformulación del proceso. Por ejemplo, antes yo estaba separando mis materiales utilizando, a ver, por ejemplo, reactivos químicos, ¿no? Pero ahora una filtración mediada por coadyuvantes, y estos coadyuvantes son químicos. Sin embargo, yo quiero una tecnología limpia, no quiero utilizar químicos, entonces voy a proponer una biofiltración, donde la filtración se va a llevar a cabo por un componente o un factor biológico que pueden ser las lombrices, la Eisenia fétida, y una capa de filtración que puede ser una combinación de arena, grava, pirita, piedra pómez, etcétera, que le va a dar ese material o esa superficie porosa. Luego, podemos hablar de mitigar, ¿no? Cuando mitigamos, hablamos de reducir. Mitigar es como sinónimo de reducir. Entonces, no estamos evitando el impacto, pero vamos a reducir la magnitud de este impacto. Entonces, con medidas mitigadoras podríamos citar como ejemplo la reducción del impacto, por ejemplo, aplicar filtros en las chimeneas para reducir la cantidad de emisiones liberadas a la atmósfera, ¿no? O, por ejemplo, compostar, ¿no? O tratar todos los residuos sólidos orgánicos para que la cantidad de residuos sólidos que vaya al relleno sanitario y que tarden muchísimos años en que estos se descompongan, además de los vectores, además del gas metano, además de los múltiples efectos ambientales negativos asociados, vamos a reducirlos, ¿no? Ya solamente enviamos los no orgánicos, los inorgánicos, y todos los orgánicos los compostamos. Entonces aquí estamos reduciendo, más no estamos eliminando el problema, pero lo estamos reduciendo. Entonces eso se trata de mitigar. Restaurar quiere decir cuando reponemos, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros reforestamos, ¿no? Esa es una medida de restauración de un ecosistema. Podemos reforestar. Sin embargo, esto de la reforestación, por muy buena que es, implica mucho esfuerzo, ¿no? Porque, por ejemplo, plantar 100 árboles o plantar 1 millón de árboles, podemos traer a todo un ejército de la India, que, o sea, me refiero a la India porque tiene una superpoblación, podemos traer a un ejército de la India para ayudarnos a plantar 1 millón de árboles en el día, pero ¿y qué pasa después? Con mucha suerte el 10% de estos va a sobrevivir, porque los cuidados que estos demandan, la inversión, no solamente me refiero a monetaria, ¿no? Sino la inversión de tiempo, de cuidados, etcétera, es importante, ¿no? Entonces, a veces por esto pueden fallar algunas medidas de restauración.
Y finalmente tenemos las medidas de compensación, donde si por ejemplo yo estoy deforestando 500 hectáreas para un proyecto, un yacimiento minero aquí, digo que voy a compensar con cuidando 1000 hectáreas de área, no sé, digamos a 15 kilómetros de aquí, ¿no? Sin embargo, esto de la compensación tiene sus puntos tricky. Tiene, ¿qué pasa? Por ejemplo, les pongo el ejemplo, ¿no? Yo compenso, no voy a, digo, sí, aquí yo estoy deforestando 500, pero más allá voy a deforestar 1000. Entonces yo soy buena gente, es más, soy súper buena gente porque es una tasa, un ratio de 2 por 1. O sea, yo deforesto 500, pero te compenso con el doble. O sea, soy súper buena gente, mi responsabilidad ambiental está entre los mejores estándares. Pero, a ver, yo les pregunto, ¿qué pasaría si estas 1000 hectáreas que quiere conservar están en un área natural protegida? O sea, de por sí, este es un área no tocada, prístina, ¿no? Entonces, no está cuidando nada. Aquí el impacto o la pérdida neta viene a ser la misma. Solamente me quedo con las menos 500 hectáreas y no con las más 500 o estas 1000 adicionales, ¿no? Porque se supone que si me compensa 500 con 500, estamos parches, estamos en cero. Si me compensa 500 con 1000, tengo un exceso de más 500. Debería tener una ganancia neta de 500, ¿no? Pero esto no sucede si es que la compensación no está hecha de forma correcta. Les pongo otro ejemplo. Dicen, ya, yo voy a reforestar estas 500 hectáreas de árboles de queñua con 1000 hectáreas de bosque de tola. Pero yo les digo, ok, son 1000 hectáreas, pero si comparamos la frondosidad y la altura, el bosque de queñua, si ustedes han visto un queñual, son altísimos, son magníficos, se les ve sí, imponentes. Mientras que el atole es un arbustito chiquitito que les llegará como mucho a la rodilla, ¿no? Entonces, no es lo mismo compensar estos 500 que estamos perdiendo por el servicio ecosistémico que brinda de queñual con tan solo 1000, pero de tola, cuando sabemos que el servicio ecosistémico que brinda es totalmente diferente, ¿sí? Entonces, este es otro punto importante, y yo les estoy mencionando los pros y los contras, ¿no? Compensar es la última medida en la escala de la jerarquía, pero es tricky, como les decía, porque si no se hace correctamente, lo único con lo que me quedo es con una pérdida neta y no con la ganancia neta que se espera con la compensación. Y eso lo explico aquí, en la jerarquía de mitigación. Aquí van a ver cómo tenemos, esta es la línea base, ¿no? A partir de esto nosotros predecimos que vamos a generar un impacto. Este es el impacto previsible, ¿sí? Esto, la primera medida que tenemos en la jerarquía de mitigación es evitar. Entonces, todo lo que puede evitar de este impacto lo voy a evitar, pero todavía me queda todo lo amarillito que ven. Luego toca, en la siguiente escala de la jerarquía de mitigación, toca precisamente como el nombre lo dice, mitigar o minimizar. Entonces, todo lo que pueda mitigar o reducir el impacto lo voy a reducir, ¿no? Pero todavía me queda este impacto. Bueno, todo lo que ya no puedo ni evitar ni mitigar, ahora lo voy a restaurar. Ok, tercer paso, vamos a restaurar. Pero todavía tengo este impacto de aquí, que ven, este amarillito, que es el impacto residual. La compensación, como les estaba comentando, es una medida de último recurso. Y esta medida de último recurso la aplicamos precisamente cuando ya apliqué todas las demás. Ya intenté evitar, lo que no pude evitar lo he mitigado, lo que ya no podía mitigar lo he restaurado. Y ahora que ya apliqué todas las anteriores, y sí y solo sí he aplicado todas las anteriores, entra a tallar la compensación. Y entonces compensamos, como ven aquí, y cuando compenso, lo primero que se busca es una no pérdida neta. ¿Qué quiere decir no pérdida neta? TAS con TAS. Es como decir, tú me debías 50 soles, yo te pago los 50 soles, ¿sí? Entonces, TAS con TAS. Este es el impacto residual, compenso justamente para generar una no pérdida neta, pero tampoco genera una ganancia. Pero en sí, lo que la compensación busca, o a lo que apunta en general, es a generar medidas adicionales de compensación, que es lo que ven aquí. Y por eso es que aquí, con una compensación óptima, podemos tener además una ganancia neta. Pero como les decía, mucho cuidado con la ganancia neta, porque si no tiene la métrica correcta, con lo que me quedo es con un
impacto negativo o con una pérdida neta más que con una ganancia, así como les digo, nos engañan un poco con la métrica cuando no sabemos hacer bien este cálculo. No sé si recuerdan que yo les había comentado al inicio del curso que yo había trabajado con precisamente este tema de compensaciones ambientales o compensaciones de biodiversidad cuando estuve haciendo mi maestría en Australia y que fue el primer proyecto que hice aquí al llegar a Perú en cooperación con diferentes sectores del ámbito público y privado, ¿no? Cuando todavía esta legislación estaba en pañales. Y como les digo, es muy fácil engañar a los demás cuando la métrica es incorrecta. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado con esto. Pueden revisar el caso de Río Tinto, que es el primer caso de compensación ambiental, donde Río Tinto decía eso, ¿no? Miren, yo soy súper buena gente con el ambiente, mi compromiso ambiental está, pero ya no ya. Y realmente cuando se hace el estudio, y si no encuentran el artículo me lo piden y yo se los paso, cuando se hace el estudio de esta compensación, y por ejemplo, mi profesor escribió este artículo que se llamaba Malika Virasouni. Ella hablaba de cómo realmente si utilizas la métrica correcta, todas las compensaciones que estaba aplicando Río Tinto terminaban o desembocaban en una pérdida neta, que la ganancia neta era ficticia, realmente solamente estábamos perdiendo, ¿no? Y lo explica con una serie de métricas y fórmulas, pero es bien bonito. Bueno, me estoy desviando del tema y ya estoy por terminar mi hora, así que esta es la jerarquía de mitigación. La siguiente actividad que vamos a hacer es que ustedes van a seleccionar un sistema ambiental y van a ejemplificar acciones de prevención, de mitigación, de restauración y de compensación, ¿no? O sea, justo lo que les acabo de explicar, van a poner ejemplitos. Pero todo esto, esta actividad en clase nos lleva al trabajo que realmente, es como una antesala, al trabajo que realmente tienen que hacer. Aquí hay ejemplos de cómo puedo prevenir, ¿no? Por ejemplo, aquí se colocan estas, o sea, para poder prevenir que el impacto de la contaminación sonora de esta autopista se traslade a las viviendas de zonas aledañas, se colocan estos parantes que disminuyen las molestias que podrían experimentar las poblaciones a causa del ruido. En este caso de mitigar, aquí tienen un ejemplo del efecto barrera que constituyen estos elementos para afectaciones a la fauna, ¿no? De aguas contaminadas. En el caso de remediación, también podemos aplicar diferentes tecnologías para remediar, por ejemplo, suelos contaminados. En el caso de restauración, como les había dicho, podemos hablar de revegetación o restauración de vegetación, restauración ecológica, ¿no? Y la tarea, básicamente lo que les decía que tienen que hacer, ¿no? Y ya casi para terminar. Ustedes van a seleccionar tres sistemas ambientales, ¿sí? De estos 3 sistemas ambientales van a escoger tan solo 5 actividades, 5 de sus actividades, por ejemplo, la remoción de cobertura vegetal, digamos, ¿no? O la construcción de campamentos, no sé, 5 actividades. Y de estas actividades van a describir sus aspectos, sus efectos y sus impactos ambientales. Tal cual lo hicimos en la tablita, yo les hice una tablita resumen más adelante. Ahora sí, aquí. Les puse este ejemplo, ¿no? Mi actividad es el transporte de Arequipa a Lima. El aspecto de entrada es que voy a consumir combustibles fósiles. El de salida es que voy a liberar gases de efecto invernadero. Estas son las causas. Estas causas van a generar un cambio. El cambio es el efecto. Ese cambio que es o el aumento o la disminución de algo, pero es un cambio, es lo que constituye el efecto. En este caso, el aumento de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Pero ya la consecuencia final, ¿no? Es el impacto, y eso viene a ser la contaminación del aire, o bien lo podemos decir como la pérdida de calidad ambiental del aire. Entonces, eso es lo que van a hacer ustedes. Van a tener sus 5 actividades, y de estas 5 actividades van a describir aspectos, efectos e impactos. Van a describir y graficar la constitución de los sistemas, así como vimos la gráfica del geosistema. Y una vez que han hecho esto para los 3 sistemas ambientales, ya solamente seleccionan o se quedan con un solo sistema ambiental de los 3 que inicialmente seleccionaron, y van a elaborar una lista de los subsistemas, es decir, una lista que incluya tanto las operaciones como los procesos unitarios que tiene este sistema ambiental.
y van a graficarlo con sus elementos. Y para van a proponer medidas de prevención, mitigación y restauración. Porque, como les había dicho, aquí van a identificar entradas y salidas. Y dentro de las salidas, como dentro de las entradas, van a identificar posibles impactos, ¿no? Previamente. Entonces, para estos impactos identificados, van a proponer medidas de prevención, de mitigación y de restauración. No les pongo todavía compensación porque ese es un tema mucho más complejo, que tendría que explicárselos, ha explicado, pero tendría que explicárselos con mucho más detalle para que ustedes puedan realmente implementarlo, porque es complejo, ¿sí? Si alguien quisiera intentarlo, puede intentar, claro que sí, pero solamente les pido hasta restauración, ¿no? Porque entiendo que el tema de compensación es un poquito más complicado. Entonces tienen esta tareita de este tema que hemos desarrollado el día de hoy, y ya con eso terminamos con esta sesión. A ver, vamos a ver si tienen alguna preguntita, porque ya estoy casi con la hora para cambiar de clase, cambiar de sesión. A ver, ¿tendrán alguna duda o consulta? Vamos a ver si hay manitos levantadas. Marcela y Naisha, y luego Antonella, por favor, muy rápido que tengo que cambiar de sesión. Sí, ingeniera, vamos a realizar las actividades que se supone que leí, como dejaba esta primera actividad. ¿La vamos a dejar para después o la complementamos junto con esta tarea que nos está dejando? ¿Y sí, esta tarea? Correcto, gracias Marcela. Las actividades en clase, como dicen, las teníamos que hacer en clase, pero como ya estábamos un poquito con el tiempo ajustado, se las he mencionado nada más como para que ustedes puedan hacer el ejercicio mental de pensar, ¿no? A ver, ¿qué sistema ambiental y cuáles pueden ser los aspectos de prevención, mitigación, etcétera? Pero eran ejercicios que íbamos a hacer en clase y que no tienen propiamente un entregable, sino que eran ejercicios que íbamos a hacer en clase y que voluntariamente me iban a ir aportando, contestando o mostrando sus avances. Entonces, lo que dice actividad en clase es para que ustedes le den como un tiempo para pensarlo, para analizarlo, pero no constituye un entregable. El último, el que dice tarea, ese sí es un entregable y van a tener toda una semana para realizarlo. Es decir, de aquí hasta la próxima semana van a entregar su tareita para que tengan un buen margen. Está sencilla, pero igual para que tengan un buen margen de tiempo. Y las actividades en clase no están incluidas, es solamente para que ustedes las vayan analizando por su cuenta. Naisha. Sí, en general debo tratar justo sobre la fecha del entregable de la tarea. Una semana, Naisha. Mari Carmen. Ingeniero, una consultita. En la tarea decía de que tenemos que buscar 3 ejemplos, ¿verdad? Y luego hacerle los ejemplos, bueno, el cuadrito de aspectos, impactos, efectos. Sí, toda la gráfica, toda la estructura. Para los 3. Entonces, para las cada 3 sistema. gráficas. Sí, Ahí. exacto. Ingeniera, gracias. No hay de qué. Muy bien, chicos, entonces no veo más preguntitas, voy a detener la grabación y ahora sí los tengo que dejar